pregunta a Sergio y luego a Maximiliano. Como desde tu visión, si se podría decir que existe una clase política. Y después, si esa clase política, ya sea que consideres que existe o no existe, ¿qué piensas de los jóvenes? Creo que muchos, vos dijiste acá ya, pero tienen como dos cosas muy concretas. Sí, yo creo que hay, más que clase política, yo creo que hay generaciones de política. Y creo que precisamente por ser generaciones distintas de políticos, ven la política y ven la forma de interacción política con su óptica. Y desde su formación y también desde su realidad que fueron construyendo a partir de su inserción en la política. Entonces, se habla mucho de clase política, pero yo creo que no es tal, digamos, me parece que es más son generaciones de políticos. Yo no me considero, a mí me gusta la política y hago política, y no me considero de la clase política de Kirchner, por decirlo de alguna manera. Claro. Creo que pertenezco efectivamente pertenezco a otra generación de políticos que ve la política de otra manera. ¿No? Eso me parece. ¿Cómo las miran y cómo quieren interactuar? Yo te pregunto en función de tu experiencia que tenés de estar interactuando todo el tiempo con tipos que están haciendo política y que están construyendo poder político. ¿Qué es lo que fluye como pensamiento sobre la juventud entre esa gente que está construyendo política? Siempre quiere como un gran seductor. Siempre, todo el tiempo busca agradar y caer bien. Por eso también me parece que desde la década del 90 se fue degenerando un poco la forma de relación política en campañas electorales. Por eso debido a que no hay credibilidad, no hay credibilidad porque nada de lo que prometen durante la campaña se cumple después. Claro, porque también empezó a haber un formato de política. Es decir, ustedes ven, seguramente se deben dar cuenta de que, por ejemplo, cada vez más la actividad política se fue haciendo como privativa de la gente que tiene mucho dinero para hacer campaña, ¿no? Ahora, el militante común que tiene aspiraciones políticas no lo va a hacer. Es muy difícil que suba a carrera. Bueno, porque también esto que vos planteabas de la sociedad de consumo, el que hace política tiene un asesor de imagen donde vende su imagen y se consume imagen. Exactamente, dice, bueno, a ver, vos tenés que aparecer, si sos morocho, te vamos a poner un saco más claro, tenés que parar así, reírte de esta manera, decir esto, bueno, enfrascan un producto, en este caso una persona, y dice, bueno, señores, este es lo que necesitamos ofrecer. Entonces, bueno, eso también tiene, a nivel, en términos monetarios, tiene un costo altísimo, no todo el mundo puede pagar un tipo como Jaime Durán Barba, que es el consultor político de Macri, por ejemplo, para que le haga una campaña, porque sale muchísimo dinero. Es decir, se fue de alguna manera llevando, así como a nosotros como sociedad nos llevan de alguna manera a que consumamos determinado tipo de productos, también creo que la clase política o el grupo político de alguna manera se fueron dejando llevar por toda esta puesta en escena que hace que, bueno, que el tipo que realmente tiene, lo puede tener, ¿no? Con la lógica del mercado. Claro, que el tipo realmente... no responden a esa lógica. Bueno, pero creo que también, digamos, a ver, cuando pasan esas cosas, y generalmente cuando se eligen un candidato, lo eligen 3 o 4 partidos. ¿Qué consenso o qué representatividad puede tener ese tipo de partido político? Si lo eligen 3 en una oficina, ajeno al partido. Si pertenecen, por ejemplo, yo pertenezco al Partido Justicialista, y los candidatos del PJ no lo eligen, no se eligen, no hay una asamblea, no hay una... No. Federal. No, pero o sea, digamos, creo que voy a esto, digamos, que eligen un tipo, a lo mejor tiene cero carisma, no tiene militancia, nunca fue el partido, se dice que es de ese partido por una cuestión, digamos, práctica, pero después no tiene nada de ese partido, lo eligen 3 tipos, y bueno, entonces, ¿qué se necesita para inflarlo, digamos, o para ponerlo bonito de alguna manera? Se necesita
necesita mucho marketing, se necesita meterle muchas cosas, darle cuerpo a esa persona porque no tiene representatividad. Yo quiero volver a tu primera propuesta cuando vos decías acá la política tiene que ver con la vida cotidiana de todos los días. No sé cómo lo decías, pero yo me quedé con esta idea, que no es el partido político, sino que siempre influye la política en todas las decisiones de la vida de uno. Y preguntarle a los jóvenes acá presentes por qué hay como un descreimiento de la política. Yo escuché que muchos de ustedes en algunas oportunidades dicen los políticos son todos corruptos, no nos sentimos representados en definitiva. Bueno, les quiero comentar, en la entrevista que hicimos a los jóvenes, una de las palabras disparadoras que había para que ellos pongan era políticos, adultos, profesores, bueno, una serie de categorías que entraría dentro del mundo adulto. No había adjetivos positivos en relación a la categoría adulto, en relación de la mirada del joven, y menos, y hay en la parte política, en el sentido, no en el sentido de que lo que vos planteabas en la charla, sino en el sentido partidario, no le creen. Todos los adjetivos. La pregunta que yo quería hacerles es ¿qué habría que hacer para volver a creer en la política? Porque acá nuestro disertante nos decía hay que participar, de eso se trata, y hoy transitamos a una política participativa. Pero ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Piensan que transitamos a una política participativa? Y si no, ¿por qué? Y si no, ¿cómo podríamos hacer para participar, para creer en la política como esa instancia que nos cambia la vida, que nos afecta y que nos puede mejorar o empeorar la vida? Pero ojo, hay una cuestión, digamos, que la aclaremos. Participar no necesariamente significa que tengan que ir a un partido político. Exacto. No es que decir, bueno, yo voy a participar en política y voy a mentir, me voy a afiliar al Partido Renovador. No, es decir, se participa, hay muchísimos ámbitos de participación. Uno es la web. La web, ustedes ven que eso también ya lo perciben los políticos. Obama hizo su campaña en internet. Es decir, hay ámbitos de participación. Uno, importantísimo hoy, por la fluidez, por la rapidez y por el tiempo real que se maneja la información, es la web. Eso me parece que es central. Después, la institución en la que cada uno asiste. Cada uno vive en un barrio, en cada barrio hay un centro vecinal, cada uno va a una institución, cada uno tiene trabajo o no. Es decir, hay distintos lugares. Y por ahí, a lo mejor es más fácil de algunos lugares. Por ejemplo, es otra cosa que charlaba con él ayer, cuando me fue a invitar a que venga a charlar con ustedes. Parecería ser que hay dos universidades acá, la USA y la Católica. Y parecería ser que únicamente hay actividad política en la Universidad de la USA, ¿no? Hay varios centros de estudiantes, varios líderes salieron de ahí, ¿no? Por ejemplo, está el movimiento de octubre, Barrio del Pie. Barrio del Pie empezó una movida de humanidad, bueno, y tiene su espacio político ya ganado, ¿no? Lo conoces, a Barrio del Pie, o Libre del Sur. Bueno, en cambio, en la Universidad Católica parece ser que no hay nadie, ¿no? Porque es privado, pero sin embargo ahí se puede crear un montón de cosas. Te doy un ejemplo de eso. Cuando yo estudiaba en la universidad, el colectivo no entraba por ahí. O sea, hubo un momento en que hicieron un parador en la rotonda que va para la universidad. Y no entraron al colectivo y una noche, porque hay clases de las 10, 11 de la noche, a una compañera, que éramos compañeros de la universidad, la asaltaron en ese trayecto que ella iba de la universidad hasta el parador colectivo porque antojadizamente o porque unilateralmente o arbitrariamente la empresa dijo no nos metemos ahí, vamos acá porque no sé, lo hicieron así. Y cuando digamos el contrato decía que tenía que entrar a la universidad, no lo hicieron, no iban y dejaron de ir, hasta que pasó esto.
Entonces nosotros le planteamos a la universidad que hable con los directivos de esa empresa, de esa línea, para que retomen el recorrido que hacían. Ellos no hicieron nada, entonces yo dije, bueno, nosotros tenemos que hacer algo. Hicimos una sentada en la universidad, convocamos los medios de comunicación, otro actor central de todo esto, de toda esta construcción social. Y bueno, y logramos que el colectivo entre, fuimos, hablamos, después ya nos llamaron el rector de la universidad, el vicerrector, que necesita, miren, y se armó una movida, ahora hay más centros de estudiantes, pero voy a esto, participación. Para comprometer el pueblo. Que los jóvenes tengan una mala imagen de los adultos, que es lo que reflejaron las encuestas, es por un lado. Otra cosa es la mirada que tiene el adulto de los jóvenes. Ya en el primer panel, cuando vimos la perspectiva histórica, en qué momento se construye la categoría joven, el adolescente, aparece con la imagen negativizada. El joven aparece sospechado. A la misma vez, como objeto de consumo y de uso, ¿no es cierto?, aparece el joven sospechado. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en la televisión y con qué imagen nos ofrece? ¿El joven para vender un producto o el joven que está en la delincuencia, en la droga, en la violencia? Pero toda la participación, porque el joven también participa y hace cosas que el adulto no lo promueve y no lo ve. Porque si uno va a los barrios y a las distintas instituciones, el joven está participando y está haciendo cosas, pero la imagen que se da desde una mirada, desde el Estado o desde el adulto, el joven se droga, está en la violencia, no hace nada, es el vago o lo usa como objeto de consumo. En otro momento histórico, por la cara que tengo se dan cuenta que no soy de este siglo, soy del 20 yo. Yo he pasado por las dos experiencias, por la UNSA, donde he recibido en época del proceso, y después por la Universidad de El Salvador, que paga, y bueno. Claro, acá hay una cosa muy real, ¿no? La demanda, va a decir, la intervención y las ideas, o la ideología más que la política, ¿no es cierto?, que lleva a la lucha, generalmente viene de clases postergadas. Emana de una clase humilde, de una clase que no han tenido posibilidad de conocer más que lo que la universidad estatal da y ofrece. Teníamos un excelente nivel, la UNSA, nosotros fuimos representantes en Brasil, fuimos representantes, un grupo viajaba a Cuba, todo esto estoy hablando del año 68, 69, 70, fíjense en ese tiempo. La Universidad de El Salvador, cuando me tocó vivir la experiencia, no tenía prohibido ser político, pero no había necesidad, porque eran un poco gente que podía pagar el arancel, que estaba cómodo, se podía dar todo, no era muy consumista, porque en esa época todavía el consumismo no había llegado a este grado, tampoco había droga, yo te hablo de época entre el 70 y el 80, que tuvo cosas terribles y tuvo cosas que favorecieron a una determinada clase social, que era AXO-ST, donde El Salvador era carísimo, estaba todo lleno, pero ahí no había ni siquiera motivación de un debate de tipo ideológico. No era la burguesía total, era gente que se podía pagar el arancel, que no lo pagaban ellos, nada que ver con lo que nos movía en la UNSA, por ejemplo. Nos movía el deseo del cambio, ¿no es cierto?, la necesidad de hacer la revolución, el estar pendientes de todo lo que pasaba en ese país, ubíquense que López Rega, Isabelita, etcétera, estar esperanzados en el regreso de Perón, con un montón de cosas que después no ocurrieron, sino se recordarán lo de Ezeiza. Entonces, claro, vivíamos para hacer la revolución. Queríamos un cambio de país, queríamos un cambio mejor, teníamos mucho miedo porque nos mataban, estábamos totalmente amenazados, dentro de la misma universidad, ¿no es cierto?, éramos denunciados por aquellos que se llamaban nuestros camaradas. No, entonces tuvimos una historia completamente diferente. Yo hoy no conozco, en el año 2010, no conozco la realidad de la UNSA, aunque trabajé ahí hasta hace poquito, y no conozco la realidad de la Universidad Católica, la cual conozco bien, pero pienso que las demandas son totalmente diferentes,
pienso que lo que los lleva a la lucha, ¿no?, son motivos, creo que son mucho más reales lo de la universidad estatal. Me parece, a mí puedo estar equivocado, yo quiero que ustedes lo piensen si tienen alguna experiencia diferente, ¿no? Porque pienso que el bienestar económico, que es el que conlleva el consumismo adolescente a lo loco, ¿no es cierto? Yo estoy asombradísima, veo chicos de 15, 16, 17 años que tienen auto, ¿no? Veo que consumen todo lo que quieren, veo lo que significa la ropa, las zapatillas. Bueno, creo que es la industria más importante, la que abastece a la adolescencia en este momento, pero son dos tipos de personas que estamos formando. Hay de todo como en todas partes, pero yo no veo, por eso te pregunto, o cambió mucho la Universidad Católica, pero yo no la veo, la universidad privada, no importa que sea Yo creo católica. que, yo creo personal, Sí, para mí los partidos políticos están cada vez peores. Solamente está son bien. herramientas electorales y fundamentalmente creo que los nuevos líderes, por eso creo que los tiempos que vienen son distintos y invitan a la participación. Creo que los nuevos líderes que esta sociedad necesita no van a salir de los partidos, sino de las instituciones intermedias, clubes, asociaciones, fundaciones. ¿Tienen centro de estudiantes ahí en la Católica? Entonces, por ahí viene, Sí. por ahí viene la cuestión. Bueno, y después el tema de la participación. Anthony Giddens dice que es el sociólogo inglés, plantea que los movimientos, Giddens, digamos, los movimientos sociales que reclaman algún derecho tienen más gente que los partidos. Digamos, el movimiento feminista. Yo quisiera, ya no terminó de hablar, tengo ganas de hacérsela, que él lo marcó muy claramente y que creo que nos puede iluminar sobre esta cuestión, en definitiva, de cuáles son las leyes del juego, porque creo que de eso se trata. Él dijo algo así como que desde el psicoanálisis, cuando trabajan en una institución con chicos adictos, había esto de escuchar al chico, de no meterle la ley encima, sino de escucharlo y ver qué se abre a partir de ahí. Entonces a mí, Maximiliano, no sé a ustedes, me quedó la sensación como que a veces el psicoanálisis se desentendería de la ley. Y después vos lo dijiste, no es que se desentienda, es que marca otras cosas. Me gustaría un poco que no sé, que te explaye un poco más sobre eso, porque creo que ahí está la clave de esto que estamos charlando, en función de esto, de cómo ve el psicoanálisis a las personas y qué es lo que hace la política con las personas. Digamos, el discurso del psicoanálisis, dice Lacan, es el reverso del discurso del amo. El amo sería la ley, La ley. la política sería la ley. Cualquier que diga esto se tiene que hacer, eso es un discurso amo. Y eso organiza, cuando después, igual quiero yo también intervenir sobre esto que Sí. En la clínica, ¿qué observamos? Los pacientes con adicciones, la tendencia a estar siempre al borde de la ley. Esto es una característica del paciente toxicómano. Al mismo tiempo, digamos, quiere voltear la ley y de alguna manera pide que el otro le conteste desde la sanción. ¿Qué hace el psicoanálisis con las normas? Las instaura, digamos, porque tiene que existir un contexto de autoridad. Y esto me refería en el trabajo mío, que todo el tiempo pensamos en cómo mantener esa tensión entre el sujeto y el otro con mayúscula, el otro de la ley, el otro de la institución. Porque no podemos eliminar las reglas, digamos, no podemos permitir que todos los residentes rompan todo. Cuando vos hablas de eliminar las reglas, si traducimos esto como regla igual a política, ¿no? El adicto, el chico, la persona que ustedes ven en la clínica, ¿está fuera de la política? Digo esto porque podríamos pensar también como, así como el psicoanálisis instala leyes que tienen que ver con la estructura de la personalidad, la política reconfigura constantemente y reinstala estas leyes y son como dos mundos donde siempre se está al borde de la ley y se está discutiendo lo instituido. Como que siempre hay una estructura y hay una antiestructura. Es la cuestión. Sí. El psicoanálisis funciona trabaja con la función del resto.
cualquier categoría que se proponga como totalizante, siempre, como se trata de individuos, como se trata de totalizar dentro de esa jerarquía o de esa categoría, siempre va a haber un resto, siempre va a haber sujetos que se escapan a eso, digamos. Pero ¿qué quiere decir esto? No que tengamos que eliminar las categorías, porque las categorías sociales organizan las sociedades. Puntualmente en el caso de las adicciones, se instauran las leyes, el residente sabe de qué se trata, digamos, pero también vemos el modo de incluir la excepción dentro de la ley misma. Y eso hace la tensión entre el para todos de las leyes que existe y el caso por caso y la excepción a esa ley. Porque si no, lo que sucede habitualmente en la ley clásica, digamos, es que el residente que no se adapta se expulsa, queda fuera de este tipo de tratamiento. No porque son impulsivos, porque hacen problemas con los compañeros, porque son violentos, una serie de categorías. Por decir, busca una manera de alojar también a ese individuo que hace excepción a la regla. Esto es trabajar con la función del resto. ¿Y la política hace lo mismo? Diríamos, cuando un político... La política, digamos, siempre propone el para todos. Suponiendo que va a haber una ideología, algo que abarque el conjunto de la población. Pero ese para todos es porque está buscando incluir en la ley al todos. Pero siempre esta es la función del resto. Siempre no vas a hacer una normativa. Mirá lo que pasa con los juzgados de familia, que es interesante conversar con los jueces. Una normativa, una ley, porque se nos fue este grupo que no lo teníamos en cuenta. Hacemos una ley para este grupo. Después surge otra cosa, y esto tiende al infinito, digamos. O sea, hay que aceptar la función del resto como parte misma de la estructura del lenguaje, además. Porque la política, en definitiva, es lenguaje. El lenguaje organiza la sociedad, el lenguaje atraviesa cada uno de manera particular, el lenguaje es lo que prima, digamos. Y la función del lenguaje incluye la función del resto, digamos. Entonces, cualquier categoría, y en esto por eso pensaba en lo que planteaba como hacer los movimientos anteriores y el mayo francés, cualquier categoría que se plantee como la categoría que debería organizar un determinado movimiento, siempre va a haber un grupo que se va a oponer a eso, digamos, o que va, no oponerse, pero que va a caer fuera de ese conjunto. Entonces, más bien desde el psicoanálisis se trata no de pensar las épocas en tanto ideales, de decir, bueno, no, porque la época aquella, no se trata de aprender de cómo cada época hace con la subjetividad. Y al revés, cómo cada sujeto se adapta o no es en términos de adaptación, pero sino que toma el sujeto de cada época. Por eso pienso, no se trata de decir basta porque la sociedad de consumo no son qué cosa. Entonces que son las reglas de juego. También la sociedad de consumo surgió respondiendo a ciertas cuestiones que las épocas anteriores no absorbían. Entonces siempre va a haber un movimiento en relación a esto. En relación a la categoría del adulto, me parece que la cuestión ahora, todo el tiempo se dice a los jóvenes, miren, ustedes tienen que ser adultos, pensar maduramente, bla, bla, bla. Y en realidad me parece que el adulto es una categoría que está caída. No existe el adulto. Entonces, irle con el adulto a los jóvenes, la categoría ya no existe, porque el adulto de antes era que trabajaba, responsable, que pensaba en el bien familiar, en el propio bien. Maximiliano, en mi módulo planteé introducir las dos categorías que habla Lacan sobre el niño generalizado y la persona mayor, planteando que el adulto es una máscara, que en realidad no existe. ¿No? Por eso digo, me parece que este es el punto, se enfoca el problema desde el lugar del ideal, porque tenemos ideales, digamos, que ubicamos categorías que tienen que ver con los ideales, tratamos de hablar a los jóvenes de esos ideales que ya están caídos. Esto es lo que propone el psicoanálisis. Dice, desde 1900, a raíz de una cierta cantidad de acontecimientos sociales, económicos, lo que prima en esta época es el declive, dice el psicoanálisis, el declive de la imago paterna. Como el imago paterna, entendiendo como una ley que organizaría las sociedades, una ley única, como existía, por ejemplo, en la Edad Media. Caída de las instituciones. Las instituciones actuales no logran, de alguna manera, organizar a los individuos que están en las sociedades, porque la Iglesia Católica está caída. Habrá cierto grupo de gente que se organiza en función de eso
que propone la Iglesia Católica. Habrá otros grupos, y entonces se promueven la apertura de nuevas instituciones y nuevas formas de resolver ese resto. Entonces me parece que la clave es esta, entender que hay un resto, y entender que no se trata de idealizar las épocas tampoco, porque cada época tuvo sus cuestiones negativas para los individuos, y que hay que entender que la subjetividad de la época es una manera de responder al discurso actual. Que se ha ido perdiendo esa esencia de la política en sí, como que, bueno, los jóvenes actuales estamos insertos en el sistema capitalista, como todos lo dijeron, que tienen otros intereses, que están centrados en otras cosas. Por otro lado también, como que fueron ocupando ese lugar que muchas veces los jóvenes no ocupamos, porque no participamos como ciudadanos de verdad. Y se lo ve acá y en muchas partes también del interior, porque yo soy del interior, se ve ese desinterés que a lo mejor para mí se fue generando después de lo que fue la dictadura, y es como que se fue generando un desinterés por parte de, quizás por temor o por miedo o por, no sé, simplemente desinterés, porque se centran la mirada en otras cosas, la mayoría de los chicos. Y los pocos chicos que hay o que tienen esas ganas o ese deseo de cambio, como que no tienen esa participación, apoyo, como que no los escuchan, el mismo gobierno no escucha. Es como un ámbito muy cerrado en el cual los jóvenes no tienen participación, un poco que por ahí desean participar. Eso veo yo, no sé, como que cierto. El desinterés que hay es por eso mismo, porque la política ha ido perdiendo su esencia. Es como que ahora sale con un cartel de Evita o de Perón, pero la imagen es como si fuera que trae la imagen, pero atrás nunca sabemos qué es lo que hay. Porque, bueno, todos dicen, los políticos son mentirosos, son complejos, son otros. Pero es así, si uno no le interesa lo político, nunca puede saber si es lindo, si es feo o si todos son curiosos. Nunca podemos tener algo, no sé, es como que no podemos hablar de algo que no conocemos. No sé, yo pienso eso. O sea, creo que estás remarcando la importancia del participar, un poco lo que nos decía Sergio al principio. Causa problemática. No, digamos, en principio, el consumo existió siempre en el hombre. En este sentido, te recomiendo un texto dotado que habla de la historia de la droga. Hay varias cosas, es bastante complejo, pero no hay una causa en toxicomanía. Tampoco, y esto es cierto, hay cierta difusión respecto de que es multicausal el fenómeno. Entonces te dicen, escenas de violencia vividas en la infancia, más situación de pobreza, más falta de educación, entonces lo que se llaman los factores de riesgo, deberían dar una toxicomanía. Y lo que uno comprueba habitualmente es que por ahí hay sujetos que cumplen con todos los requisitos y hacen una fobia, por decirte algo. ¿No? Siempre la respuesta, hay que ver la respuesta particular, porque ese sujeto en qué momento de su vida particular tomó y fue, digamos, a responder de esta manera. El psicoanálisis piensa que la toxicomanía en tanto tal es una respuesta a algo que le pasó a este sujeto en su vida. Es siempre caso por caso. Entonces se podría decir que los factores de riesgo no son un condicionante que nos llevan a que surjan esas situaciones. No son condicionantes, para nada. Esto por una parte. Y después en relación a la época
y toxicomanía. Hay una lógica. Yo lo que quiero decir es que no en el caso por caso, en el individuo puntual, en el paciente, clínicamente. Ahora estamos hablando ya de una cuestión más social, más bien de lo de, digamos, el toxicómano. Lo que ocurre es que queda como el objeto desecho de esa sociedad. Es lo que hace obstáculo al sistema capitalista. Por eso tanto interés de los gobiernos, sacamos la política, digamos, que muchas veces se disfraza, no digo que se interesen de todo, pero muchas veces se disfraza, que nos interesa nuestro individuo, ni la salud, y que Y en realidad lo que tiene que ver con que la toxicomanía, ese grupo toxicómano, hace obstáculo al sistema, porque son el desecho del sistema, son sujetos que no son productivos, que generan complicaciones en el orden público, que roban, porque la toxicomanía en extremos está muy ligada a la cuestión delictiva. Entonces, pues, me parece que esa es la preocupación más bien de los gobernantes actuales, habrá que ver caso por caso también, si se quiere. Y al segundo panelista, ¿qué hace la política? ¿Cómo lo puede llegar a plantear o quizás buscar una solución en base a estas consecuencias que se generan por esta situación en la sociedad?